El propósito de esta presentación es presentar una serie de experimentos. En principio creo que los podían hacer, no es tan complicado lo que se necesita para hacerlos, en donde se ilustra distintos casos del fenómeno de difracción de Fraunhofer. Primero echemos una recordada de qué es lo que hemos hecho con difracción de Fraunhofer. En el límite de Fraunhofer, los recuerdo, son frentes de onda planos, los que interactúan con obstáculos, aperturas, de dimensiones comparables con la longitud de onda de la luz. Entonces, en particular, pensamos en un frente de ondas monocromático que incide sobre la apertura rectangular de dimensiones A por B. Entonces, tiene ancho A y alto B. Y estamos considerando un frente de ondas plano, monocromático, coherente, que incide de este lado. Definimos entonces, localizamos un punto en la apertura, en este caso, por ejemplo, rectangular. Colocamos el origen, digamos, en el centro de la apertura. Y entonces este punto tiene de coordenadas x, y y 0. Esto es, ponemos el plano z igual a 0 en la apertura. Colocamos una pantalla de observación y localizamos un punto de observación Q que tiene coordenadas x mayúscula, y mayúscula y z mayúscula. Y llamamos R la distancia del origen al punto Q, R mayúscula, y R minúscula la distancia del punto que estamos considerando como fuente de ondas esféricas. Está a una distancia R minúscula del punto Q. De acuerdo al principio de Huygens, entonces cada punto de esta apertura se comporta como una fuente de ondas esféricas y podemos entonces calcular la contribución a la amplitud de este punto P con un elemento de área de X de Y alrededor del punto P, y podemos entonces calcular la contribución a la amplitud en el punto Q de este elemento de área, va a ser dado por AS, que es amplitud por unidad de superficie, multiplicado por el elemento de área por la onda esférica desde P hasta Q. Ahora, lo que tenemos que hacer para calcular entonces la contribución completa de la apertura a la amplitud en el punto Q, pues va a ser la suma sobre toda la apertura de todos estos elementos. Estamos considerando un frente de ondas plano, esa aproximación de Fraunhofer. La amplitud por unidad de área, como es un frente de ondas plano, es constante, lo podemos sacar de la integral y entonces nos queda esta expresión. Y en la presentación de Fraunhofer, ustedes lo que pueden ver, consulten por favor, es que en la aproximación de Fraunhofer se hace la expansión de R en términos de esta R y las coordenadas X, Y, Z del punto de observación y X minúscula, Y minúscula del punto en el que estamos considerando, y toman el término, el primer término en la expansión de estas R's, y obtienen entonces que la amplitud en el punto Q va a ser la amplitud por unidad de superficie multiplicada por una onda plana que parte del origen, nada más. Entonces dividida entre R, y por esta integral, esta suma sobre la apertura de básicamente este exponencial. Entonces, a final de cuentas aquí estamos integrando sobre las coordenadas X minúscula y Y minúscula. Y si ven, entonces lo que estamos haciendo aquí esencialmente a la hora de cambiar el punto de observación y observar entonces el patrón de difracción en la pantalla, lo que estamos haciendo es obteniendo la transformada de Fourier de la apertura. Entonces, difracción es una herramienta física
para calcular transformadas de Fourier de obstáculos y aperturas que se colocan enfrente de la luz. Entonces la luz nos sirve para calcular transformadas de Fourier de esta manera. Ok, bueno, entonces visto esto, nos preguntamos cómo podemos hacer experimentos. Entonces les muestro aquí el montaje que hice. Está en casa, conste, está hecho en casa. Sí requiere de algunos elementos que aquí vamos a repasar. Para empezar necesitamos una fuente de luz. Entonces es un láser, es un apuntador láser. Nada más que este apuntador láser tiene una fuente de corriente que se adaptó. Ahorita les digo el origen de este dispositivo, pero esta fuente de corriente lo que hace es reemplazar las pilas que usualmente se gastan muy rápido en un apuntador láser por pilas normalitas, creo que son AA. Si alguien está interesado, les puedo este, dar el circuito que se usó con pilas y todo lo demás para esta fuente de corriente. Y en esta, ahí sí dura muchísimo. Las pilas duran años, pues si esto no se usa muy seguido, vamos, de manera continua. Vamos, durará un par de días al menos si se opera de manera continua. Este está en una montura, es un poste y una nuez comercial de las que se encuentran creo que en ferreterías, pero bueno. Enfrente de esto se coloca una apertura, esto está montada en una base de lucita que tiene una ranura, entonces la apertura se coloca en un cartón cortado al estilo de las monturas de diapositivas, de transparencias, literalmente. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto esto que se usaba para proyección antes de que se inventara PowerPoint hace ya bastantes décadas. La luz entonces que pasa por la apertura, se emite por el láser, pasa por la apertura, se refleja en este espejo. Este espejo también está montado sobre un poste y después de reflejarse sobre el espejo, se proyecta el patrón de difracción sobre una pantalla construida con papel albanene. Aquí está y montada en una montura de plástico. Eh, la, el propósito de este espejo es, por un lado, hacer que la trayectoria, el camino que recorre la luz después de sufrir la difracción, aumente. Ya sabemos que esto amplifica entonces el patrón de difracción, hace que se vea más claro. Eso por un lado, entonces el camino se duplica aquí si quieren. Aquí puse un par de reglas para que vean las dimensiones más o menos de todo este montaje. Entonces estamos hablando de unos 70, 80 centímetros de aquí para acá. Entonces esto va a ser como 1,5 metros a 2 metros de camino total de la luz. Y la otra ventaja que tiene esta montura es la única parte cara de todo el experimento, es que esta montura tiene un par de tornillos que permiten mover de manera bastante fina el patrón de difracción en la pantalla. Se puede mover de izquierda a derecha o de arriba para abajo. Conste que esto no es indispensable, ustedes pueden hacer básicamente lo mismo con un espejo normalito aquí y pues más o menos poner la pantalla pues donde quedó reflejada la imagen, o ni siquiera es necesario el espejo, basta con que tengan la apertura y el láser y la apertura y buscar entonces proyectar todo esto en una pared más o menos lejana, digamos al doble de la distancia. Ahora, el origen de este montaje es que fue lo que se diseñó, conste, es la base, las monturas y la pantalla se diseñaron para hacer un experimento bueno, los dos experimentos de la Olimpiada Internacional de Física que se tuvo en Mérida en 2009, hace ya 11, casi 12 años, bueno, 11 años y medio. Y
En ese, uno de los experimentos consistía en difracción, pero no difracción como la vamos a hacer ahorita. Entonces se ponía otra apertura y se hacía otro arreglo diferente. Pero está adaptado entonces este diseño para hacer los experimentos que se les van a mostrar en un segundo. ¿Sí? Entonces, ustedes no necesitan hacer esto. Esto ayuda, por supuesto, tener dónde montar el láser, dónde montar la apertura y dónde proyectar. Esos son los elementos básicos de estos experimentos y que queden fijos y firmes, porque si hay movimiento, eso oculta el patrón de difracción que queremos observar. Bueno, aquí la idea es básicamente que cambiemos las aperturas, los obstáculos que podemos poner frente a la luz y ver qué patrón de difracción producen. Les recuerdo entonces, el patrón de difracción nos va a dar básicamente eh, la transformada de Fourier de la apertura. Entonces, pues el primero que se puede ocurrir es una montura bastante simple que, insisto, pueden ustedes construir, que es una ranura. Y aquí la mejor manera de construir una ranura, les digo, es montar en dos eh, pedacitos de cartón rectangulares con una ventanita rectangular también acá adentro. Y entre los dos cartoncitos pueden colocar dos hojas, dos filos de hoja de rasurar. Aquí se usaron, y ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos, se usaron de estas hojas de rasurar muy viejitas, vamos, de las que se usaban hace muchas décadas, que son las planitas, que todavía se consiguen en algunos mercados, es difícil conseguirlas, pero todavía las pueden conseguir. Y más o menos se mantiene la apertura entre las dos están entonces juntas, se juntan y se mantienen más o menos paralelas. A ojo se puede mantener un buen paralelismo. Todo esto está pegado con cinta adhesiva, transparente. Entonces esto se puede construir fácilmente. Esto se puede colocar entonces enfrente del láser. ¿Y qué es lo que se observa? Pues lo que se observa es este patrón de difracción. Entonces ustedes lo pueden conseguir, ustedes cuando tengan la oportunidad de ir al laboratorio en la facultad van a poder hacer este experimento, pero en 2 minutos, pues, porque ahí tienen eh, eh, ranuras calibradas y tienen láseres, entonces es de lo más simple poder hacer esto, pero les digo aún en casa esto, si ustedes tienen un apuntador láser, ustedes pueden observar esto. Y aquí básicamente sí no necesitan más que proyectar contra una pared un apuntador láser. Les recuerdo, hay que tener siempre mucha precaución en no apuntar con el láser a los ojos de ningún ser vivo, pues eso incluye mascotas y otras personas. Es muy peligroso y puede producir daños permanentes en el ojo. Y bueno, este es el patrón de difracción y entre otras cosas, les digo que se puede hacer un análisis de esta imagen. Entonces, en particular, por ejemplo, si se toma un rectángulo aquí, un rectángulo, se define un rectángulo y este rectángulo entonces se le pide una distribución de intensidad de luz en los píxeles de ese rectángulo. Ahorita vamos a ver qué programa se usa que les puede dar esta distribución de intensidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué programa se usa? En este caso, yo utilicé este programa que ha sido desarrollado por el Instituto de Salud de Estados Unidos. Se llama entonces en inglés ImageJ. Y es un programa de análisis. Aquí les muestro un recorte de pantalla. El fondo es la presentación de PowerPoint donde estaba desarrollando todo esto. Pero el programa es esta ventanita donde ustedes pueden cargar una imagen. Entonces, cuando cargan la imagen, se forma esta ventana que está acá atrás, que tiene la imagen que están analizando. Ahí pueden escoger distintas regiones que van desde
rectángulos, círculos o elipses, formas más o menos arbitrarias, rectas o curvas o líneas. Ustedes también le pueden decir, a ver, una línea, trazan una línea y decir cuál es, con esta parte de análisis, cuál es la distribución de intensidades. Pueden hacer muchas más cosas. Esto es un programa muy elaborado, muy útil. Además, es totalmente gratuito. Pues, si ustedes buscan ImageJ en Google, van a encontrar, los va a llevar al Instituto de Salud de Estados Unidos y ustedes pueden descargar el programa. Está hecho en Java y entonces ustedes lo pueden correr en cualquier computadora. ¿Ok? Bueno, entonces en particular, por ejemplo, yo le pedí que hiciera el análisis de esta región rectangular y que me diera una distribución de intensidades y esto es lo que obtengo. Bueno, en principio entonces tengo el patrón de difracción. Hay varias cosas. Por un lado, si ven, esto está montado, parece, esto es, la región del centro es más intensa. El mínimo en el centro no baja tanto como los mínimos más alejados del centro. Eso quiere decir que el centro está más iluminado que las orillas, cosa que es de esperarse porque el láser tiene una distribución, ¿se acuerdan? Gaussiana. Bueno, eso en principio debería de poderse corregir. Es algo que todavía no hago, que no he hecho, pero en principio para analizar bien esta imagen, uno podía esperar de hacer este análisis y calibrar mejor. La otra también que parece clara es que hay algo de saturación en el centro de la fotografía, quiere decir que este mínimo, este máximo, vamos, que los píxeles del CCD ya no son tan sensibles cuando están tan iluminados. Entonces, la respuesta, pues, de la cámara, del CCD de la cámara, es una respuesta no lineal. Por cierto, esto es una foto que se toma de la pantalla, ¿sí? Entonces, la cámara no tiene una respuesta lineal, ¿ok? Bueno, todos los análisis que veamos más adelante van a estar tomados de esta manera. Bueno, y a final de cuentas, entonces, lo que esperaríamos es que esto fuera la función seno C, ¿sí? Más bien es muy probable que sea una curva logarítmica de seno C, pues, sea el logaritmo de seno C, lo que estamos obteniendo aquí. Pero eso tendría que hacerse con más cuidado, ¿ok? Bueno, también podemos hacer el experimento con dos ranuras, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el montaje? Vean, aquí están las navajas. Están mostradas del lado donde se está haciendo apenas el montaje. Y entonces se tienen las dos navajas y entre las dos navajas se colocó un alambre eléctrico, igual con cinta adhesiva aquí y acá transparente. Se pega el alambre en medio y entonces tengo la apertura, los dos alambres están separados, digo, las dos hojas de navaja están separadas más o menos 1 milímetro y entre las dos se coloca un alambre bastante delgadito. ¿Qué patrón se obtiene? Se obtiene este patrón y ustedes van a decir, pues es el mismo de difracción. No, no, no. Hay que tener cuidado. Hacemos un análisis similar con ImageJ y entonces vean qué es lo que se obtiene. Se obtiene que en el máximo central que antes teníamos aparecen mínimos intermedios. Esto es, aparece un patrón de interferencia modulado por el patrón de difracción. Entonces el patrón de difracción y un patrón de interferencia en medio. El hecho de que la separación entre los mínimos sea más o menos grande, ese nos dice que el alambre es bastante delgadito. Entonces, este es típico, pero bueno, entonces tenemos dos ranuras, nos dan un patrón de difracción y un patrón de interferencia montado en el patrón de difracción.
Dado esto, entonces, ¿por qué no pensar en poner, por ejemplo, un alambre y ver cuál es el patrón de difracción que se produce por un alambre? Entonces, aquí en particular se coloca un alfiler de estos que se usan para costura, pues. Entonces, ustedes pueden ir a cualquier tienda donde vendan material de costura, en fin, lo que sea. Ahorita no los invito a salir, hay que cuidarse, pero si en algún momento en casa consiguen un alfiler, pues este alfiler lo pueden poner otra vez entre los dos cartoncitos, pegarlo con cinta adhesiva, etcétera, etcétera, ponerlo enfrente del láser y ¿qué es lo que obtienen? Pues obtienen otra vez un patrón de interferencia montado en un patrón de difracción. Y entonces obtienen el patrón de interferencia. Es muy interesante. ¿De dónde viene la interferencia aquí? Bueno, si ven, es un alambre metálico y en el momento que iluminan este alambre, este alfiler, se van a producir dos puntos brillantes en las dos orillas, ¿sí? Del alfiler. Y esto es lo que da lugar entonces al patrón de difracción que aparece modulado por el patrón de difracción de una apertura que es la sombra, pues, o sea, lo que están haciendo es generando la sombra de un alfiler. Aquí, en lugar de tomar una región rectangular, que esto complicaría el análisis, lo que se está haciendo es tomar la intensidad a lo largo de una recta y por eso aparece mucho más ruidoso el patrón. Pero sigue siendo un patrón de interferencia, ¿sí? Entonces, ya tenemos esto. Eh, También se les puede ocurrir hacer el experimento con un orificio circular. Aquí es un poquito más complicado el hacer el orificio circular. Entonces lo que se puede hacer es bien simple otra vez. Se coloca los dos cartoncitos. Ahorita puede ser, entonces lo hice con cartulina negra, con cinta adhesiva transparente. Este fondo blanco es nada más para que vean el contraste. Hasta ahorita he usado fondo oscuro para todas las fotos. Y aquí la montura es solo la parte negra. Y se hace la ventanita otra vez rectangular. Y en el cartón de atrás no se tiene la ventana, sino que con una aguja caliente, igual aguja que puede ser de alfiler o puede ser una aguja de coser o una aguja de las que tengan, pues, la calientan en estufa, en flama, y eso hace que el orificio quede bastante, bastante circular. Y eso entonces lo ponen enfrente de el láser, garantizan que el láser esté iluminando el orificio, lo ponen entonces la reflexión, y ¿qué es lo que observan? Observan este patrón de difracción. Y otra vez, si utilizan el programa para hacer el análisis, pues esta es la distribución de intensidades. ¿Ok? Entonces aquí tienen la distribución de intensidades de este patrón, que en principio esperamos que sea el disco de Iris central y los máximos, los anillos de siguientes máximos subsidiarios, cada uno con intensidad cada vez menor. ¿Ok? Bueno, entonces, si ven, podemos observar entonces transformadas de Fourier, podemos observar patrones de difracción de distintos obstáculos. Y uno se podía preguntar si se puede plantear. Ah, bueno, hay otro que también se puede hacer, que es el de una región de difracción. Aquí les recuerdo, esencialmente es un conjunto de líneas que actúan entonces como antenas emisoras de luz o reflectoras de luz, como quieran verlo. Aquí en este caso serían como transmisoras de luz. Esta es una región de difracción comercial, no es excesivamente cara. De hecho, está producido comercialmente por esta compañía que hace eh, instrumentos ópticos, Edmund. ¿Sí? Una de estas cuesta menos que el envío, o sea, vamos, cuesta más enviar por correo esta
rejilla de difracción que la rejilla misma. Es una rejilla de difracción que el fabricante dice tiene 1000 líneas por milímetro. En lineal, las líneas están en esta dirección, en la dirección vertical, y esta es la que se coloca enfrente entonces del láser. Aquí el montaje es diferente. Aquí lo primero que se hace es, se tiene el láser y en lugar de poner la rejilla de difracción inmediatamente después del láser, el láser se manda al espejo y después, poco antes de que llegue a la pantalla, se coloca la rejilla de difracción. ¿Y esto por qué? Porque esta rejilla de difracción con 1000 líneas por milímetro abre muchísimo el patrón de difracción. Entonces necesito unos cuantos centímetros para que el patrón de difracción se abra de esta manera. Aquí esta distancia típica es, creo que unos 15, 20 centímetros de aquí para acá. Y la rejilla de difracción no está a más de 8 centímetros de la pantalla. Entonces se abrió muchísimo el patrón de difracción. Y aquí, si recuerdan, eh, la rejilla de difracción produce el orden cero, que es el mismo para todas las frecuencias, para todas las longitudes de onda. Y aquí, como es un láser monocromático, produce los órdenes +1 y -1 de acuerdo a la ecuación de la rejilla de difracción que ustedes pueden ver en la presentación de difracción de Fraunhofer. En este caso podemos hacer el análisis de la imagen. Otra vez ponemos una zona rectangular y hacemos un análisis de la intensidad. Conste aquí parte del problema, la complicación del análisis es que claramente la fotografía, la cámara estaba chueca, pues. Y entonces claramente la fotografía no está alineada, no está en la horizontal con el eje horizontal de la cámara. Entonces, en fin, se puede mejorar mucho el análisis si se hace esto, pero aquí está el patrón de difracción de esta rejilla de difracción. Y entonces, si ven, tenemos el orden cero. Aquí está la intensidad del orden cero. Tenemos los órdenes +1 y -1 de estos dos lados. Un detalle curioso que pueden ver en esta fotografía es que esta línea que se pone aquí es una línea que se pinta literalmente con un plumón. Y esto sirve para calibrar distancias y lo que quieran con una escala que se coloca en la pantalla. Y este análisis, este programa de análisis de imagen, pues por supuesto detecta una disminución de la intensidad de la luz que corresponde a esta línea. Entonces esto pues lo que hay que hacer es literalmente a la hora de hacer el análisis es borrarlo, borrar esto, porque sabemos que eso lo metimos nosotros como un efecto sistemático. Bueno, entonces ahorita ya tenemos un catálogo, si quieren, de aperturas y su patrón de difracción correspondiente. La pregunta es si esto puede tener una utilidad, y creo que sí, para hacer un análisis inverso. Esto es, podemos establecer, dado un patrón de difracción, podemos plantear a qué apertura, a qué obstáculo corresponde. Y entonces vamos a ilustrarlo con un ejemplo más o menos sencillo, pero que va a resultar muy curioso. Y es, supónganse que yo les digo, a ver, hice el mismo experimento, coloqué algo enfrente del láser y ese algo enfrente del láser me dio lugar a este patrón de difracción. ¿Qué fue lo que le puse enfrente? Entonces, digo, es un ejercicio interesante. El asunto no es trivial. En principio podíamos hacer el análisis con lo que ya les mostré, con el programa de análisis de imagen y ver la distribución de intensidades, etcétera, etcétera, y ver qué pasa. Pero, en fin, eso, por ejemplo, se hace aquí. Aquí están las distribuciones
parecería patrón de interferencia multiplicado. Bueno, por cierto, esta figura de acá arriba es el patrón que se obtiene a lo largo de esta línea recta, ¿sí? Y este de acá abajo es el que se obtiene a lo largo de esta línea recta, ¿ok? Y parecerían patrones de intensidad de interferencia, ¿no? Esto es, son patrones de difracción bastante anchitos y en medio de esos se observan patrones de interferencia. Entonces, de lo que aprendimos ya podemos decir varias cosas. Pero, ¿qué fue lo que pusimos acá? Entonces, déjenme, les digo, pues, lo que puse enfrente del láser fue el resorte de una pluma de escribir. Entonces lo que hice fue una pluma de estas de resorte, le quité el resorte, lo monté igualito en dos cartoncitos, aquí están, y lo puse enfrente del láser. Entonces aquí está el láser, aquí está el resorte, y el láser está prendido y ustedes pueden ver esencialmente que está montado de tal manera que ilumina puntos. El láser ilumina puntos en el resorte y esos puntos en el resorte son los que dan lugar a ese patrón de difracción. Entonces, este patrón de difracción que tiene en forma de X algo que se parece a patrones de interferencia de difracción a lo largo de las dos líneas, me puede dar información sobre el resorte. Ahora, esto ciertamente suena curioso. Además, yo siento, como físicos, es bien divertido, pero resulta que tiene bastante más importancia de la que parecería en un experimento como el que se les muestra aquí, porque es importante, pues, si en lugar de pensar en utilizar luz visible, utilizamos rayos X de longitud de onda mucho más pequeñita, podemos pensar en hacer difracción de objetos que tengan longitud o dimensiones comparables con la longitud de onda de la luz, y esos objetos son básicamente moléculas. Entonces, con rayos X podríamos pensar en estudiar la estructura espacial de moléculas. Y si piensan en alguna molécula que tenga forma de resorte, pues llegamos a una de las moléculas más importantes de la vida, que es el ácido deoxirribonucleico, que sabemos ahora, gracias a experimentos de difracción de rayos X, que es una doble hélice, una doble espiral, dos resortes, ¿sí?, que se enroscan. Esta imagen la tomé de esta página, en donde entonces se tienen los dos resortes unidos por estos escalones que son las bases de nitrogenadas que hacen los escalones del ácido deoxirribonucleico. Y entonces les digo, a final de cuentas, hacia 1950, hace ya cerca de 70 años, Rosalind Franklin obtuvo patrones de difracción del ácido deoxirribonucleico, no se sabía su estructura, y ella obtiene la famosísima foto 51, tomada en este caso de esta página de Wikipedia. Ellos entonces reportan, esta es la foto 51 de Rosalind Franklin, en donde obtiene este patrón en forma de X. Detalle importante, ese es un detalle, pero un detalle que fue crucial en esta foto 51, es que si ven, hay máximos que se pierden aquí, aquí y acá. Debería de haber máximos, y sin embargo, conste, es una foto negativa, entonces los puntos negros son los que representan la máxima iluminación. Entonces esos puntos
Aquí debería haber un punto oscuro y aquí también, y aquí debería haber un punto oscuro y aquí también, y están perdidos. Esos puntos perdidos fueron los que dieron la clave de que el ADN está formado por una espiral doble. Esto entonces es un patrón de difracción típico de una espiral doble por la ausencia de máximos aquí y aquí. Creo que aquí también hay máximos que se pierden, creo, pero ahí no estoy tan seguro. Entonces, ciertamente, difracción fue no tan solo importante, fue fundamental, fue clave. No, si no hubiera hecho Rosalind Franklin este experimento de difracción y no supiera la interpretación, no tendríamos idea de la estructura del ADN. Entonces, aquí les paso una referencia que ustedes pueden consultar, en donde a final de cuentas se planteó el experimento que les acabo de mostrar. Fue un experimento planteado por este grupo de personas en una universidad en Ohio, en Cincinnati, en donde usan luz visible y un resorte de pluma para simular el experimento de difracción de una estructura en espiral, una estructura de resorte, y de ahí para discutir cómo hizo Rosalind Franklin para estudiar la estructura del DNA. Por cierto, ustedes saben la historia, Rosalind Franklin muere de cáncer, muy probablemente por exposición, sobreexposición a rayos X. Y entonces ella, además, siendo mujer, no era muy fuerte candidato, desafortunadamente, al premio Nobel. Colegas de Rosalind Franklin, Watson y Crick, usan esos resultados y discuten la estructura del ADN, y ellos son los que se ganan el premio Nobel. Bueno, entonces en este artículo, sí, lo voy a poner en línea para que ustedes tengan y lo puedan ver con más detalle. Es y un artículo posterior del año pasado, de hace 2 años, en donde ellos discuten algunas alternativas a este experimento. Pero entonces ellos hacen con el resorte de pluma y luz de un láser, y entonces, por ejemplo, una de las cosas que discuten es que si ustedes proyectan la espiral sobre el plano, entonces si colocan el resorte en un plano perpendicular a la luz, pues la sombra o la estructura que ve la luz es básicamente de una senoide, y ustedes pueden entonces definir el ángulo entre los dos, vamos, entre las ramas de la senoide, entre la que sube y la que baja, lo pueden llamar 2 alfa. Y entonces ustedes pueden medir el patrón, en el patrón de difracción, pueden medir en el patrón el ángulo 2 alfa, y eso puede informarles sobre qué tanto avanza la espiral a medida que ustedes la van enroscando. Eso es a lo que se le llama en inglés el pitch. Y bueno, esto lo hacen ustedes con el resorte y obtienen esta información, y con esa información ustedes pueden eh, de medir directamente, comparar con lo que obtienen de un patrón de difracción, y ven que ustedes obtienen resultados que son muy razonables. Entonces el patrón de difracción les da información sobre la forma que toma el resorte. Bueno, así le hizo Rosalind Franklin, ¿sí? Del patrón de difracción. Entonces, con eso obtienen la estructura del ADN. Bueno, eso se puede extender. De hecho, esto de difracción de rayos X para obtener estructuras se utiliza para sólidos, y también se utiliza para obtener estructuras de moléculas cada vez más complicadas. De hecho, antes de Rosalind Franklin, Dorothy Hodgkin creo que hace de la hemoglobina, creo recordar que ella hace difracción de hemoglobina y obtiene la estructura de hemoglobina. Eh,
Pero es una técnica que se emplea muchísimo, muchísimo. Y en este momento hay muchos laboratorios del mundo haciendo experimentos de difracción de rayos X para obtener estructuras de cualquier cantidad de cosas de gran trascendencia. ¿Quieren algún ejemplo? Algún ejemplo realmente importante de noviembre del año pasado, ahorita, pues tenemos un gran enemigo ahorita, un inmenso enemigo que tenemos que combatir todos los científicos, ¿sí? ¿Qué es este bicho? ¿Sí? ¿Cómo creen que se obtuvo la estructura que nos presentan en todas estas fotografías? ¿Cómo creen que se supo que era de esta manera la cosa esta, que nos está realmente afectando? Pues fue haciendo experimentos de difracción de rayos X. Entonces aquí tienen, esto es un laboratorio y es una foto de un investigador de verdad haciendo un experimento de difracción de verdad y este es un difractograma de verdad del bicho del coronavirus. Y toda esta serie de puntitos que ven aquí, por supuesto, el coronavirus lo tuvieron que cristalizar, es una parte muy importante. Eso lo que, entre otras cosas, ayuda es que ya está muerto cuando está cristalizado, pero lo cristalizan y obtienen el patrón de difracción, obtienen, ¿sí? Obtienen entonces la transformada inversa de Fourier de este conjunto de varios miles de puntitos, ¿sí? Que están aquí y que ustedes obtienen. Obtienen entonces la estructura casi que átomo por átomo de, por ejemplo, esto. Tengo entendido, pero no me hagan mucho caso, tengo entendido que este es uno de estos cuernitos que le salen al virus. Y aquí lo que hicieron fue cristalizar a un anticuerpo que está atacando justamente al virus. ¿Sí? Y entonces pueden ver en dónde y pueden ver la estructura. Vamos, en fin, se ha entendido mucho mejor a nuestro enemigo gracias a que podemos hacer experimentos de difracción. En este caso son experimentos de difracción de rayos X. Entonces, con esto quiero terminar esta discusión sobre la importancia, creo que sí, de lo que hemos estado aprendiendo en esta semana de la clase.